Buenos días. Creo que podríamos pasarnos mucho tiempo alabando y adorando a Dios, porque Dios ha hecho tantas cosas. Seguro estoy que en mi vida, en la vida de usted, en la vida de su familia, y hay mucho que agradecerle a Dios. Con el hecho de que Dios nos permita llegar a un año más, creo que estamos más que agradecidos. Algunos quizá estamos terminando el año con dificultades, algunos quizá logramos los objetivos, los propósitos, pero yo quiero decirle que si los logró o si no los logró, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe por qué pasan las cosas. Y si en algo tenemos que aprender como hijos de Dios, como creación de Dios, es esperar en Él y creer que Él tiene buena voluntad para con nosotros como hijos, como hombres, y que Él siempre desea lo mejor para nuestras vidas. Vemos muchas personas nuevas, estamos contentos, la verdad estamos contentos cada vez que nos visita alguien nuevo. Siempre nos da mucha alegría el poder compartir con ustedes, no tan solo venir a alabar juntos, adorar a Dios, sino poder estar juntos un rato y poder convivir hoy, que es un día que estamos cerrando el año. Hoy es el último domingo de este año que Dios nos permite estar juntos y exponer su palabra. Entonces Dios, creo que desde que empezamos la reunión, Dios ha empezado a bendecirnos, nos ha empezado a guiarnos. Y qué importante es que cuando nosotros alabemos y adoremos a Dios, siempre meditemos y razonemos en la letra de cada canto. Siempre cada canto debe de tener una línea bíblica y siempre la palabra nos enseña que nuestro Dios es un Dios de un culto racional. A Él le gusta que razonemos, le gusta que nosotros meditemos en las cosas que Él nos habla, en las cosas que escuchamos y en las cosas que Él nos permite mirar. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo. Normalmente el último domingo o los últimos 2 domingos siempre tenemos el hábito, la costumbre. Normalmente tenemos una predicación expositiva que vamos libro por libro. Y en las últimas 2 semanas siempre tenemos el hábito, la costumbre de algunos años hacia atrás, de dejar 2 temas libres. 2 temas libres, por cuanto son días que estamos terminando el año y hay mucho que agradecerle a Dios. Y siempre nos encontramos, no es que digamos que vamos a predicar, no, creo que la palabra es sumamente extensa y creo que todos los que somos llamados a ministrar la palabra partiremos de esta tierra y habrá muchas cosas todavía que no alcanzaremos a comprender las Escrituras, y hay mucho que hablar, pero siempre en las últimas 2 semanas siempre decimos, ¿y qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a compartir? Sobre todo que tenemos invitados, personas que nos acompañan, que vienen de vacaciones a visitar a sus familiares, y quizá lo invitaron a una reunión, quizá hoy usted está acá porque lo invitó su familiar, su hermano, su tío, su sobrino, alguien lo invitó y a lo mejor usted dijo, ok, vamos, no me parece mal, voy a escuchar el mensaje. O a lo mejor usted se reúne en otra iglesia y hoy aprovechó como el deber de todo cristiano, que aunque uno ande fuera, siempre busca uno la manera de congregarse en algún lugar para ser ministrados y ser alimentados por la palabra de Dios. Y siempre es mi caso, no sé de los demás hermanos, pero es mi caso de que a veces digo, ¿qué comparto? ¿Qué comparto? Donde tenemos invitados, tenemos la congregación que nos visita cada 8 días, los hermanos que estamos como iglesia. Entonces, hoy
yo hacía recapitulando o escuchando la predicación de la predicación que dio nuestro hermano Alejandro la semana pasada, y él habló acerca de la Navidad, acerca del nacimiento, y él algo que mencionaba, que a través de todo este tiempo Dios nos ha hablado, y definitivamente en cada predicación que nosotros escuchamos, algo Dios nos habla, algo Dios nos muestra, algo Dios nos enseña. Y hoy es la última semana, el último domingo que compartiremos en este año, si Dios lo permite, y empezaremos el año que viene. Yo decía, Señor, ¿qué les compartimos? Yo decía, han pasado 52 semanas, son 52 domingos que se ha compartido la palabra. Y quizá la mayoría de los que estamos aquí presentes hemos venido a escuchar la palabra. Quizá en el transcurso del año faltó 2, 3 domingos, 4 domingos, no sé, los domingos que usted haya faltado y sus razones tiene. Pero han pasado 52 semanas, 52 predicaciones en las cuales creo que Dios ha hablado mucho a nuestras vidas. Y yo quiero decirle, a veces nosotros como personas, si no tenemos claridad de la palabra de Dios, podemos creer que la bendición de Dios solamente es cuando las cosas nos van muy bien. Si en mi trabajo estoy bien y está fluyendo todo bien y me aumentaron el sueldo, digo, Señor, gracias y alabo tu nombre. Pero cuando a veces las cosas no están como deben de ser o como nosotros quisiéramos, a veces nos cuesta tener esa actitud para con Dios y decirle, Señor, si ahora que me fue o tiempo pasado me fue bien, alabé y glorifiqué tu nombre, hoy que las cosas no están marchando bien, también quiero alabarte y quiero adorarte, porque mi vida no consiste en lo que tengo o en lo que no tengo. Mi vida consiste es que un día tú viniste a mi vida, me mostraste el camino, me diste la luz, me diste entendimiento, comprendí y tú has salvado mi vida. En eso consiste la vida del que ha creído en el Cristo Jesús. No en que si las cosas le van bien o le van mal. Entonces, como personas a veces podemos considerar que la bendición de Dios es solamente cuando las cosas van bien, pero no. Va a haber en el transcurso del año, en el transcurso de nuestro caminar cristiano, que el Señor en momentos tristes nos va a consolar, porque dice la palabra que el Espíritu de Dios iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos consuela en los momentos difíciles. Cuando a veces pasamos momentos críticos, emocionales, y como seres humanos nos cuesta mucho aceptar que es la voluntad de Dios, entonces viene el Espíritu de Dios y nos guía y nos consuela y nos habla con su palabra, y su palabra, como es viva y como es eficaz, viene y conforta nuestra alma. Y salimos adelante. Pero también la palabra de Dios dice que toda la Escritura es útil, ¿verdad? Es útil para corregir, para enseñar, para redarguir. Y cuando Dios corrige nuestras vidas, cuando Dios redarguye nuestras vidas, también es una bendición, hermanos. Cuando Dios viene a nuestra vida y en el transcurso del año que hemos terminado, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes quizá queríamos hacer nuestra voluntad en alguna decisión que teníamos que tomar? Queríamos hacer nuestra voluntad, pero como el Espíritu de Dios mora dentro de ti, dentro de mí, Él nos guía. Él nos guía y nos conduce. Y también nos corrige. Y va a haber momentos que nos va a redarguir en nuestras vidas, con un solo propósito, para que cada día nosotros como personas, como hijos de Dios, vayamos creciendo, vayamos madurando y nuestra vida cada día vaya pareciéndose más a Cristo Jesús. Ese es el objetivo de la palabra cuando viene, nos corrige, nos enseña.
Si alguien me puede regalar un poquito de agua, por favor, hermanos, se los agradecería. Entonces, a veces podemos pensar que solamente cuando Dios, en un momento de alabanza, en un momento de adoración, o cuando Dios nos revela su palabra, decimos, Dios me está bendiciendo. Pero cuando Dios nos corrige, nos exhorta, a veces podemos pensar que Dios no nos está bendiciendo. No, hermanos, también eso es una bendición. Yo creo que a través de todo este año Dios ha hecho una obra maravillosa porque Él promete a través de su palabra que la buena obra que Él empezó, Él la va a terminar. Él un día nos llamó, Él un día nos enseñó y creímos en Él, es cierto, y confiamos en Él, pero eso no quiere decir que ya llegamos a una perfección. Gracias. Eso no quiere decir que lleguemos a una perfección el día que el Señor nos llama, no, Dios nos va perfeccionando. Dios nos va limpiando por medio de su palabra y nos lleva a un crecimiento, de tal manera que al pasar el tiempo, nuestras vidas cada día sean más fuertes, de tal manera que nuestras vidas estén más arraigadas en Cristo Jesús a través del tiempo. Y por eso pueden pasar años. Algunos quizá tendremos 2 años, 1 año de creer en Cristo, otros 5, otros 10, otros 15, otros 20, otros 30, y quizá otros 40 y otros hasta 50. Pero no es porque los años te den la experiencia, no. Es la gracia y la misericordia de Dios que día tras día actúa en nuestras vidas. Y por eso, como dice la Escritura, hasta aquí el Señor nos ha guardado. Hasta aquí el Señor ha tenido misericordia y seguro estoy que seguirá teniendo misericordia de nosotros porque Él es bueno. Como decía el canto, Él es tan fiel. Nosotros como hombres podemos ser infieles, pero Él permanece fiel. Quizá en medio de nosotros pueda haber personas que quizá conoces la palabra de Dios, pero por no querer tomar la decisión de caminar en ese camino que sabes que es bueno, que es correcto, quizá te encuentres en dificultades, pero es tiempo. Mira, allá afuera las personas que no tienen la costumbre de reunirse en un lugar como estos, o escuchar o leer la palabra de Dios, ellos al día de hoy hacen un recuento de todo lo que pudieron hacer en el año. Y muchas cosas lograron, pero eso implica esas muchas cosas logradas, implica a veces sacrificar a la familia, implica sacrificar muchas cosas que podrán obtener unas, pero pierden otras. Obtienen cosas que aparentemente pueden tener un valor, pero descuidan lo que es mejor, la familia. Y yo hacía recuento de 52 semanas que Dios ha estado hablando a nuestras vidas. Algunas veces me ha tocado predicar como es la de hoy. Algunas veces me ha tocado estar sentado donde usted está para ser ministrado por la palabra. Y yo decía, Señor, a través de esas 52 semanas, ¿qué ha ocurrido en mi vida en este año? ¿Qué ha pasado? ¿En qué áreas tú me hablaste? ¿En qué áreas yo he crecido en este año específicamente? Porque la palabra de Dios tuvo que haber hecho un efecto en mi vida, en la vida de usted. Algún efecto tuvo que haber hecho. Y definitivamente cuando el corazón es dócil, cuando el corazón es sencillo ante la palabra de Dios, definitivamente hay un crecimiento, hay un entendimiento mayor de la palabra de Dios. Dice la palabra y hay un principio que unos predicadores, unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Y cuando el corazón de la persona es dócil, siempre va a haber un crecimiento. Entonces, yo quiero hacerle la misma pregunta hoy. ¿Qué ha pasado
¿En qué áreas usted ha crecido a través de todo este año de la palabra, con la palabra que hemos escuchado? ¿Qué Dios ha hablado a nuestras vidas? ¿Qué áreas estaban débiles en nuestras vidas y al día de hoy quizá no están con toda la firmeza que Dios quisiera que estuvieran, pero al menos tenemos claridad que ha sido muy favorable la palabra de Dios y ha venido a traer una madurez en esas áreas? Quiero tocar la que se da constantemente. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en nuestra relación como matrimonio? ¿Sabía usted que el matrimonio es muy hermoso? Pero muy hermoso, pero también tiene muchas dificultades. Y si el matrimonio no se estabiliza en el principio de la palabra de Dios, tendrá muchas dificultades. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos enseña, nos dirige, nos da sabiduría para poder sacar adelante las dificultades. Hace un año, ¿cómo estaba nuestra familia y cómo está nuestra familia el día de hoy? Aquellas áreas que estaban no tan fuertes, al día de hoy se han fortalecido. Mi relación, yo como esposo con mi esposa conmigo hacia como esposo, yo hacia con mis hijos. ¿Qué ha pasado durante este año? Es una pregunta que se la quiero hacer, usted contéstesela. El propósito de este mensaje es que nosotros, el título que le he puesto a la enseñanza es Edificando sobre la roca. La importancia de que nosotros estemos edificando nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia sobre la roca, que es Cristo Jesús. Ahora sí, vayamos a Mateo en el capítulo 5. Y solamente quiero hacerle quiero llegar al pasaje de Mateo 7, versículo 24, donde habla acerca de los dos cimientos. Cuando el Señor Jesús termina de dar el mensaje del Sermón del Monte, en el capítulo 5 el Señor Jesús empieza a dar las bienaventuranzas. Un mensaje que podríamos pasarnos, yo creo que más de un año, en estar meditando sobre cada porción, cada pasaje del sermón de nuestro Señor Jesucristo, pero solamente quiero hacer como que un recuento de lo que el Señor Jesús, cómo Él empieza a hablar. Antes de llegar a Mateo capítulo 7, en el versículo 24, que va a ser nuestro versículo en el cual vamos a meditar, pero en el capítulo 5 el Señor Jesús empieza a dirigirse a sus discípulos, a la audiencia que Él tiene, y Él empieza a hablar acerca de las bienaventuranzas. Él empieza a mostrar, a trazar lo que realmente es agradable a Dios y lo que realmente Dios requiere de cada hombre, de cada mujer, de cada joven que quiere caminar en su voluntad. Y Él empieza a hablar acerca de las bienaventuranzas, algunas bienaventuranzas van muy a fondo del corazón, son cosas que Dios las dirige, Cristo Jesús, hacia el corazón del hombre, cosas internas, pero en general nos muestra el carácter que debe de tener una persona que está amando al Señor. Y que esa es la voluntad del Señor, que el hombre llegue a esa madurez, a ese entendimiento, a esa claridad, que sea pobre de espíritu. Vamos a leerlo generalmente en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando, tenemos claridad que no está hablando de una pobreza física. No está hablando de que a veces podemos ver a las personas muy humildes, muy sencillas,
que a lo mejor no tienen una preparación, no tienen una buena entrada económica y viven en una escasez de pobreza. No está hablando de esa pobreza. Bienaventurado el pobre de espíritu. Está hablando de una persona que aunque tenga todos los bienes materiales, una cosa entiende, que si él no tiene a Dios, no es nadie. Una persona pobre de espíritu es una persona que depende de Dios. Y así podemos irnos leyendo todas las bienaventuranzas, pero al final, cuando el Señor termina estos mensajes, me acompaña a Mateo capítulo 7, y Él termina con estas palabras que hoy quisiera yo meditar, que meditemos juntos. En Mateo capítulo 7, versículo 24. Después de que el Señor da todas estas enseñanzas, habla de muchas cosas. Habla del ayuno, de la oración, habla de acerca del amor que tenemos que tener, que no permitamos que la ira entre en nuestro corazón, sino más bien seamos personas cabales, personas entendidas, que si llegamos a tener una dificultad, las arreglemos. Y habla de muchas cosas, y ese es un punto en el cual vamos a meditar hoy, acerca de ese amor que debe haber entre nosotros como hermanos, de ese amor que debe haber en un hogar, en un matrimonio, en una familia, que a veces humanamente no es fácil, pero si nosotros nos tomamos de Dios, si nosotros confiamos en el Señor, se puede llevar a cabo lo que el Señor nos pide. Después de que el Señor da las bienaventuranzas, habla de muchos temas, el Señor Jesús concluye este mensaje con estas palabras. Y yo quiero que durante todo el año que hemos escuchado la palabra, yo quisiera concluir con este pasaje y que nosotros nos hiciéramos esa pregunta: ¿sobre quién estamos edificando? ¿O sobre quién edificamos este año? Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Versículo 25. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Si nos pones el versículo 24, creo que todos tenemos claridad y sabemos dónde está la parte esencial de estos versículos. Dice el versículo 24: cualquiera pues que me oye. Creo que todos, durante todo este año, todos oímos, o quizá algunos no, quizá algunos no tuvieron la oportunidad de venir, o quizá es la primera vez que hoy escucha usted una enseñanza relacionada a la palabra de Dios. Bueno, todos tenemos la facilidad de oír. El oír es muy fácil. El oír es lo que hacemos cada semana, hermano, congregación, lo que hacemos cada semana, venimos y escuchamos. Eso no es lo difícil. Porque lo mismo lo hace tanto el hombre prudente como el hombre insensato.
ellos hacen lo mismo, oyen. Pero la clave está en lo que dice la siguiente frase. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. El oír es muy fácil, el oír la voz de Dios. A veces escuchamos a personas que dicen, es que Dios me habló. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? Yo la he dicho, hermano. Dios me habló. Y está muy bien porque Dios habla a través de su palabra. Dios no es un Dios mudo, Dios no es como los ídolos. Dios habla porque Él es un Dios vivo. Y Él nos lleva a razonar, nos lleva a tomar decisiones. Y Él habla. Pero Él, cada 8 días, y cada vez que usted hable la Biblia para leerla, o cada vez que usted escucha un audio relacionado a la palabra de Dios, Dios le habla. Eso es muy fácil llevarlo a cabo, oírlo. Es más, muchas personas al día de hoy, que sean de la iglesia o de la congregación, quizá no pudieron venir el día de hoy y ahorita están escuchando por medio de internet. Y oír es muy sencillo. Lo difícil es hacer. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Hacer, llevar a cabo lo que Dios nos enseña día tras día. Eso sí está complicado. Eso sí se hace difícil. Y se hace difícil porque el corazón no está alineado a la voluntad de Dios. Porque el corazón, cuando las cosas se hacen difíciles, es porque hay una batalla, hay una lucha, el hombre y Dios. Dios está hablando, Dios está guiando, Dios está mostrando que debe de cambiar cosas, que debe de dejar pecados, que debe de dejar la conducta que está llevando. Y a veces como hombres podemos decir, pues Dios tiene razón y la palabra es cierto, pero después. Entonces, llevar a cabo la palabra de Dios no es fácil. Pero si nosotros somos humildes ante Dios, la palabra de Dios, lejos de que nos sea como algo que nos está como oprimiendo, cuando nosotros somos dóciles a la voluntad de Dios, alcanzamos a mirar y a entender que la palabra de Dios nos trae libertad. Nos trae libertad para poder vivir en esa voluntad del Señor. Entonces, el Señor Jesús, después de dar una enseñanza, después de hablar tantas verdades a los discípulos y a la audiencia, Él concluye con estas palabras y pone a un hombre sensato y a un hombre insensato, o un hombre prudente y un hombre insensato. Pareciera muy difícil llevar a cabo todo lo que el Señor nos habló en el Sermón del Monte y todas las enseñanzas. Pero yo quiero decirle, hermano, persona que nos acompaña, a lo mejor usted ha escuchado la palabra y dice usted, es que la verdad, llevar a cabo lo que Dios enseña está muy difícil. Y mire, yo quiero decirle que si nosotros queremos hacer las cosas nosotros mismos por nuestras fuerzas, la verdad no tan solo está difícil, está imposible. Porque el hombre por sí mismo no puede caminar en la voluntad de Dios. Su naturaleza es pecaminosa, sus pensamientos, sus ideas, aunque parecieran pensamientos buenos, ideas buenas, pero detrás en el fondo del corazón el hombre no tiene nada bueno. Porque la naturaleza del hombre es pecaminosa. Así es. Por eso es que viene Cristo a enseñarnos el camino. Por eso Romanos dice, no hay justo ni aun alguno, no hay. No hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, todos buscan lo suyo. Pero Cristo vino para darnos vida, para justificarnos delante del Padre.
Y entonces poder llevar a cabo todas las demandas que el Señor Jesús nos habla en su palabra. Por ejemplo, en los mensajes que el Señor Jesús llegó antes de llegar a la conclusión, Él habla acerca de la importancia de perdonar. Él habla que si tu enemigo te hace daño, ¿qué dice? Perdónalo. Porque si tú no perdonas, tampoco vuestro Padre que está en el cielo te va a perdonar. La invitación es perdona. Si te hizo algo malo el prójimo, perdona. Y humanamente decimos, pero ¿por qué lo voy a perdonar si él me dañó? Yo no fui el que lo dañé. Sí, pero le guardaste rencor por lo que te hizo. ¿Le guardaste rencor? Y quizá en un momento lo maldeciste. Quizá en algún momento fue tanta tu ira, fue tanto tu enojo contra aquella persona que te hizo, que te ofendió, que le deseaste cosas muy feas. Y le guardaste rencor. Y Dios te manda que perdones. Humanamente ya se nos hace difícil perdonar a alguien que nos ofendió, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Se nos hace difícil. Pero el estándar de Cristo no llega ahí solamente que perdones. El estándar de Cristo va más. Y ahora dice que no tan solo perdones, sino que ores y pidas a Dios por tu enemigo. El estándar de Dios, de Cristo, de Dios, va más allá. No tan solo que perdones, sino que ahora tienes que doblar tus rodillas y pedirle a Dios que bendiga a tal persona que te ofendió y te lastimó. Si usted le comenta esto a una persona que no sabe nada de la palabra de Dios, ¿qué cree usted que le diga? Mira, lo voy a perdonar y le voy a pedir a Dios que lo bendiga. ¿Qué cree usted que le va a decir a aquella persona? ¿Sabe qué le va a decir a aquella persona que no conoce nada de Dios? Le va a decir, estás loco. ¿Cómo tras que ya lo perdonaste, todavía ahora le pides a Dios? Y ahora si Él está en una situación muy difícil, ahora tienes que ayudarlo. Te va a decir, no, eso no está dentro de lo normal. Es que humanamente eso no está dentro de lo normal, porque el amor de Dios y el amor del hombre son cosas sumamente diferentes. Sumamente diferentes. Nada que ver. El amor del hombre, ¿cómo funciona? Hoy te ayudo. ¿Y qué frase usamos? Hoy por ti, mañana por mí. Hoy te echo la mano, pero mañana tú me echas la mano. Tú me das, yo te doy. Así es el amor del hombre. Cuando hay una situación complicada en el matrimonio, si tú no te calmas, yo no me calmo. Cálmate tú primero. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ese es el amor del hombre natural. Un amor egoísta. Pero el estándar que Dios nos pide, una vez que venimos a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, es no tan solo perdonar. Es un ejemplo que estoy tocando, sino que también ahora nos manda a perdonar. Pero lo que nos pide Dios jamás va a ser algo imposible que nosotros como seres humanos no podamos llevar. Lo que Dios nos pide siempre se va a poder llevar a cabo. ¿Por qué? ¿Cómo es que nosotros podemos
perdonar a aquel que nos ofendió, nos lastimó, nos insultó. Y al día de hoy, yo tengo, si está en una situación precaria, difícil, mi deber es ayudarlo, es bendecirlo. Mire, si nos puedes poner Romanos capítulo 5. En el versículo 5. Fíjese lo que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque el estándar de Cristo, porque el estándar que Cristo pide, se puede llevar a cabo. Perdonar al que nos ofendió, nos insultó, pero no tan solo eso, sino que ahora podemos y tenemos que amarlo. Por esa razón, porque el amor con el cual Dios nos está pidiendo que perdonemos y amemos, no es el amor natural que tenemos antes de venir a Cristo Jesús. Es un amor, como dice aquí Romanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es el amor de Dios con el cual Él nos invita ahora a perdonar. Y si nosotros miramos este pasaje y volteamos a ver lo que Cristo hizo en la cruz, Cristo lo estaban crucificando, Cristo lo estaban matando. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese amor que tenía Cristo Jesús también fue derramado en nuestros corazones. Y por eso es que Dios dota, capacita al discípulo, a su hijo, para que pueda vivir ese estándar de vida, que pueda perdonar. Y así como este ejemplo que le estoy poniendo, en todas las cosas que Dios nos pide, sí podemos llevarlas a cabo, porque es con el amor de Dios. Si nos pones Tito 2:11, por favor. También le decía yo que caminar en la voluntad de Dios humanamente es muy difícil. Y no tan solo difícil, es imposible. Pero, dice la Escritura, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifiesta. El 12, por favor. La gracia que trae salvación se manifiesta a todos los hombres. Y esa gracia, ¿qué hace? Hace dos cosas muy maravillosas, muy hermosas. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esa gracia que viene a la vida de la persona, esa gracia te capacita, te da el entendimiento, te da el poder para renunciar a los deseos mundanos, a la impiedad. Y viene la otra parte, porque no tan solo nos enseña a renunciar a las cosas buenas, malas, pecaminosas, sino que dice que también esa gracia hace otro efecto. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente. Es lo que hace la gracia de Dios. Por eso le digo que humanamente no se puede. Es difícil y es imposible, pero con la gracia de Dios, que Él es el que nos sustenta, que Él es el que nos guía, podemos caminar dentro de la voluntad de Dios. Entonces, volvamos a Mateo, a nuestro versículo que estamos, Mateo capítulo 7. Cuando el Señor está hablando y está concluyendo su sermón, Él pone en balanza e invita a todos, a toda su audiencia, tanto a sus discípulos
como a las personas que estaban escuchándolo, porque ahí había muchas personas, no tan solo eran discípulos del Señor, había personas que quizás estaban en contra del Señor, de la enseñanza, de la doctrina. Siempre hemos visto en la Escritura que siempre hay dos audiencias. Por ejemplo, siempre hay dos audiencias. La primera es la que acepta la voluntad de Dios, escucha la palabra de Dios y la hace, la lleva a cabo, pone de su parte. Es cierto que dice la palabra que no es del que corre, no es del que quiere, sino es del que Dios tiene misericordia. Pero Dios tiene misericordia de todos. Dios viene, influencia con su espíritu, con su palabra, nos enseña qué tenemos que poner, qué tenemos que quitar. Y el hombre es el que tiene que tomar la decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Pero ya fue influenciado por Dios. Dios fue el que le despertó ese interés. Dios fue el que le despertó y le hizo entender su caminar, que no era correcto a los ojos de él. Y ahora él tiene que tomar una decisión en su vida y decir, ¿estoy dispuesto a caminar en la voluntad de Dios o no estoy dispuesto? Y el Señor, cuando concluye este sermón, Él los pone en balanza. Él dice, a ver, pónganse en balanza ustedes mismos y vean qué van a hacer con mi palabra. Algunos de ellos, yo creo firmemente, que estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Algunos no. Algunos quizás se les hizo difícil. Algunos quizá como dice la palabra ahí vayamos aquí en el capítulo 6. En el capítulo 7 estamos, en el versículo 28, 7:28. Si no los puedes poner, por favor. Bueno, vamos a leerlo en la Biblia. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mucha gente se admiró al ver cómo el Señor Jesús trazó el carácter del corazón que debe de tener cada hombre que esté dispuesto a caminar en la voluntad de Dios. Se quedaron admirados, porque durante mucho tiempo y nunca había alguien que les había enseñado de tal manera, con tanta claridad el mensaje, con tanta sencillez, que ellos lo entendieron, lo comprendieron, y no tan solo eso, sino que dice, se admiraban de su doctrina. Se admiraron. Pero quizá a través de todo este año, quizá hubo muchos días o muchas reuniones en las cuales Dios habló a su vida. Y usted dijo, quizás se admiró y dijo, Dios está hablando a mi vida. Porque ese hombre no conoce mi vida y está hablando y parece que me está describiendo. Es que no es el hombre, es Dios quien está hablando a su corazón. Y quizás usted dice, pero a veces podemos escuchar comentarios o cuando contamos los testimonios, cómo Dios vino a nuestras vidas, y a veces podemos expresar y decir que en nuestro caso fue, pero ¿quién le contó a ese hombre en mi vida?
Es que no es el hombre, es Dios quien habla al corazón del hombre. Y quizá, como pasó en esta audiencia, mucha gente se maravilló, pero hasta ahí se quedó nada más. No pasó otra cosa. No tomaron decisiones, no quisieron fundar su casa sobre la roca. Ahora, creo que entendemos lo que el Señor Jesús está hablando en esta conclusión cuando usa simbólicamente la casa. Está refiriendo al hombre, aquel hombre que escucha, aquel hombre que es sensato, aquel hombre que es prudente, aquel hombre que mira el camino por el cual va, pero al escuchar la palabra, al escuchar el Evangelio, se da cuenta que no está correcto, inmediatamente toma acciones en su vida. Se da cuenta que está destruyendo su hogar, inmediatamente es sensato, es prudente, dice, me voy a poner en un punto y voy a empezar a meditar qué es lo que he hecho mal y a corregir lo que he hecho mal. Ese es un hombre prudente. Se pueden cometer y se cometen muchos errores. Pero el que es prudente, el que es sensato, escucha la palabra de Dios y dice, sí es cierto, estoy mal en esto y voy a corregirlo. Y corrige. Y va avanzando, porque es un hombre prudente, sensato, que no tan solo oye, sino que dice, lo voy a hacer. Lo voy a llevar a cabo, porque sé que lo que Dios me está hablando es verdadero, es real, es cierto, tiene razón. Y crece en esa área, y su vida la está fundando sobre los principios de la palabra. Ya no se guía por su voluntad, por sus sentimientos, por sus emociones, porque como seres humanos tenemos emociones, tenemos sentimientos. Y a veces queremos hacer cosas, queremos tomar decisiones. Pero el hombre sensato, el hombre prudente, lo que hace es que primero va, consulta a Dios, consulta su palabra. Y si todavía tiene alguna duda, se acerca al hermano que lo está pastoreando, que lo está guiando, y le pide un consejo. Un hombre sensato, prudente, porque está edificando, porque tiene claridad que es edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, qué importante es que nosotros hagamos un recuento de lo que ha pasado durante todo este año. Y quizás usted llega a la conclusión y dice, pues sí he crecido, pero no como el Señor me ha hablado. Bueno, creo que es un buen día y que Dios nos permite, que estamos terminando el año, decir, Señor, el año que viene, dame más de tu gracia, dame más claridad de tu palabra, ayúdame. Quizá en este año usted mismo como creyente se afanó en muchas cosas en la vida secular, se afanó, descuidó quizá lectura, descuidó quizá oración, descuidó quizá reuniones de iglesia, discipulados, descuidó. Que usted le diga, Señor, ayúdame para el año que viene. Quiero tener un mayor crecimiento. Quiero tener un mayor entendimiento de tu palabra. Quiero crecer. Y si en este año que pasó, aquellos versículos, aquellas palabras que vienen escritas en la palabra de Dios, como aquel versículo que dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Yo no sé cuántas veces y en cuántas ocasiones ese versículo lo tuvo usted muy presente durante todo este año. Usted contéstese. Buscar el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿En cuántas ocasiones tuvimos presente ese versículo, esas palabras?
Y si no estuvieron presentes, usted le diga, Señor, que este año que viene tu palabra sea más arraigada en mi corazón para que crezcamos. Porque la conclusión que el Señor da ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24, te habla de que van a venir ríos, lluvias, vientos. Y si leemos tanto al prudente como al insensato, sobre ambos vienen las mismas cosas. Ríos, vientos, lluvias, sobre ambos. Porque tanto le acontecen cosas al que conoce a Dios como al que no conoce a Dios. Pero hay una gran diferencia. Que el que ha fundado su casa sobre la roca, vendrán aquellos ríos, aquellas lluvias, aquellos vientos, y no será dañada aquella casa. No será dañada tu vida. No será dañada ni tu vida, ni la vida de tu familia, ni la de tus hijos. ¿Por qué? Porque estás fundando tu casa sobre la roca. Estás siendo dócil a la voluntad de Dios. ¿Y cuántos no queremos? ¿Cuántos no queremos que Dios el año que viene, bendiga nuestras vidas? Yo lo deseo, hermano, que Dios bendiga más abundantemente mi vida este año que viene, que bendiga la vida de mis hijos, que bendiga mi hogar. Pero claro, para que eso suceda, tengo que hacer lo que el Señor Jesús concluyó. El que oye y hace. Y definitivamente Dios viene y bendice nuestras vidas. Como hermanos, ¿cuánto deseamos que el año que viene Dios bendiga abundantemente la iglesia? Yo creo que todos deseamos que Dios traiga más bendición a su iglesia. Que Dios bendiga nuestras vidas. Y si nosotros somos prudentes y sensatos, no tan solo nuestras vidas van a ser bendecidas, sino la vida de todos aquellos que nos rodean. Porque en esas enseñanzas que el Señor Jesús dio antes de la conclusión, Él habla que tenemos que ser esa sal y esa luz. No tan solo nuestras vidas van a ser bendecidas, sino que la vida de aquellos que nos rodean. Y estamos convencidos, hermanos, que hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio. Pero no tan solo escucharlo, sino necesita mirar que realmente se puede vivir amando y glorificando a Dios. Bajo cualquier circunstancia, porque la vida cristiana no es fácil. Y creo firmemente que todos y cada uno de nosotros a través de este tiempo hemos edificado sobre la roca. Quizá unos más, otros menos. Porque si estamos aquí es porque creo que queremos y estamos convencidos de lo que Dios nos habla a través de su palabra. Es la verdad. Y Él quiere que crezcamos. De verdad que nuestro más grande deseo, y termino con esto, nuestro más grande deseo de parte de nosotros para todos los que nos acompañan, aquellos que nos miran, que Dios bendiga abundantemente tu vida. Que Dios cada día nos haga más entendidos de su palabra, de su voluntad. Pero tenemos que tener claridad que es necesario tener presente que estemos edificando sobre la roca. Que cada decisión, que cada cosa que nosotros hagamos esté fundamentada en un principio de la palabra. Porque entonces sucede lo que Dios le decía a Josué, ¿no? Nunca se apartará, sino que de día, de noche meditarás en él. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos creemos que eso es cierto, hermano? Porque Dios no miente.
Su palabra es verdad. Su palabra a través de generación en generación nos ha demostrado que su palabra es fiel y es verdadera. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo quisiera entonar un canto. Los hermanos de la alabanza pasan, por favor. Estamos terminando un año, hermanos, y hay mucho, mucho que agradecerle a Dios. Quisiera yo que entonásemos dos cantos. Ese canto que dice: estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Hoy estamos juntos, hermano Jorge, hermano Violeta. Están en Veracruz y hoy estamos juntos otra vez, alabando a Dios. Hermanos, si quiero, nunca acostumbro esto. No recuerdo haberlo dicho en todo este año. No es que esté mal que algunos lo hagan, pero yo no acostumbro decir: pongámonos de pie y alabemos a Dios. Pero hoy te invito, ponte de pie, hermano. Vamos a alabar a Dios. Vamos a agradecerle. Estamos juntos hoy por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, alabando a Dios. El año que viene no sabemos qué nos espera. El mundo es tan incierto, pero lo que te puedo decir es que en Dios estamos tranquilos. En Dios estamos bien, venga la situación que venga. Nos favorezca o no nos favorezca la que venga el año que viene, con Dios estamos bien. Porque nuestra vida no consiste en qué tenemos o qué no tenemos, qué nos ha dado la vida o qué nos va a dar la vida. No, nuestra vida consiste en que un día conocimos a Dios y Él nos dio vida eterna. Y desde ese día aprendimos lo que es vivir. Entonces vamos a alabar a nuestro Dios. Estamos juntos otra vez, Alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor.
yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno es de glorificar mi Dios. Gracias, Señor. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que, hermanos, estamos de fiesta y queremos que haya armonía entre nosotros. Y en verdad que es un gozo que todos juntos estemos alabando a Dios. Somos un cuerpo. Bendito sea el Señor. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad. Y en su nombre, en su nombre, en su nombre. Alabado y adorado sea nuestro Dios. Amén. Glorificamos a nuestro Dios. Amén. Hermanos, pueden tomar su lugar. Estamos de fiesta.